Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Cuántos adolescentes tenemos en casa? ¿Cómo es la relación con ellos? Cuando hay confrontaciones por su actuar, por sus conductas, por su manera de pensar, como padres, como tutores, ¿estamos en una posición de entenderlos o de ayudarlos? ¿Qué hacemos cuando entramos en el terreno de los regaños, de las reprimendas? ¿Recordamos esas épocas de adolescentes de nosotros? ¿Cuáles son las situaciones, cuáles son los problemas que están viviendo nuestros adolescentes el día de hoy? Vean ustedes aquí el tema en pantalla. Adolescencia, cielo o infierno. Situaciones que enfrenta la juventud del siglo XXI. Y para darnos pormenores detallados de estas situaciones que enfrenta la juventud, que enfrenta la adolescencia, alguien que tiene experiencia trabajando con niños y con adolescentes, experta en la salud emocional, nuestra querida psicóloga Mónica Sanabria, a quien saludamos una vez más en esta noche. Mónica, querida, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Carpe Diem. Muchas gracias, Abel. Pues gracias a todo tu equipo de producción que nos permite sin duda transmitir este tipo de información que ayudará a muchas personas que tienen sobre todo adolescentes o que conocen a alguien cercano que tenga adolescentes. ¿Por qué abordar este tema tan importante, tan actual en los tiempos que estamos viviendo, Mónica? Porque sin duda hoy nos damos cuenta que todos los padres se enfrentan diferentes situaciones con sus hijos, sea que sean menores de edad o también incluso que tengan algunos hijos adolescentes, pues sin duda es una etapa, la adolescencia, en la que se surgen demasiados cambios, muchos ajustes, muchos movimientos emocionales, físicos, neurológicos. Entonces vemos que realmente esto conlleva a un impacto muy fuerte, no solo para los adolescentes, sino para los padres que ven cómo esta transformación de sus hijos, ¿no? Y sobre todo vamos a encontrar los orígenes de justamente lo que lleva a estos adolescentes a tener estas características caóticas. Venga con los orígenes, Moni, porque pues tú nos quieres hablar pues del abuso sexual, de los golpes, del abandono, del rechazo, ¿verdad? Así es, Abel, y fíjate que vamos a comenzar primero, muchos de los que conocen mi trabajo y algunos que no lo han conocido, mi punto principal a trabajar siempre es encontrando el origen de cada una de las situaciones y encontrando el por qué lleva a cada uno de estos adolescentes a reaccionar de una o de otra forma. En todas estas características de estos adolescentes que vamos a estar viendo hoy, que van a ser 6, todas tienen por lo menos alguna de estas situaciones que son eventos traumáticos en la infancia que pueden desencadenar situaciones como estas. Puede ser desde un abuso sexual infantil, también abusos físicos, abusos verbales o emocionales, lo que tiene que ver con un abandono puede ser real desde que los padres realmente hayan dejado a sus hijos a cargo de alguien, pero también puede ser un abandono emocional en donde los padres están literalmente tiempo en casa, pero realmente no les dan esta parte emocional o afectiva de calidad. Y eso es justamente lo que vamos a ver con este tipo de características a analizar. Sí, Moni, la verdad es de que los que estamos involucrados en la educación, luego vemos ciertas conductas de los chavos en el salón de clase, que retan al maestro, que no ponen atención, que muchas veces esas conductas las vemos como una manera de llamar la atención. Entonces, la rebeldía puede darse en casa a seguir las normas establecidas, puede ser en la escuela, puede ser en cualquier otro contexto, pero la rebeldía está presente ahí.
Así es, Abel. Y empezando con esta imagen o este collage de imágenes que tiene que ver con la parte de la rebeldía, en esta etapa los adolescentes, algo que se le llaman es como el vengar de la infancia. ¿Por qué el vengar de la infancia? Porque muchas veces la actitud, las acciones o las actividades que hicieron los padres con estos hijos puede ser desde esta línea muy exigente, desde esta parte muy sobreprotectora, desde esta parte de no dejarles experimentar o de exigirles en demasía, lleva a estas situaciones junto con los eventos traumáticos ya mencionados, a llegar a esta actitud en donde ellos buscan ahora su propia autonomía, buscan encontrarse a ellos mismos, decidir por ellos y decir es que como tú me arruinaste la vida, entonces ahora yo mando, yo controlo, yo decido, y entonces se tienen que enfrentar en esta búsqueda no solo de su autonomía, sino también de ver a dónde pueden tener mayor autoridad. Muchas veces en esta etapa los adolescentes suelen tener el control de los padres y sobre todo si en esta etapa los adolescentes normalmente reclaman mucho, ¿no? Es que tú me dijiste, es que tú me dijiste, es que tú me exigiste, y justo en esta parte, en muchas ocasiones los padres llegan a sentir un grado de culpa, que entonces empiezan a ceder a toda esta parte de rebeldía, y entonces muchas veces actúan pasivamente y diciendo, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? Podemos ver el otro extremo aún en la rebeldía, cuando los padres buscan querer dominar y se vuelve una batalla, se vuelve una guerra en la que pareciera el hijo contra el padre y entonces ni sé del hijo, ni sé del padre y se vuelve una batalla en la que realmente, a ver, me ha tocado trabajar con adolescentes que han llegado incluso hasta los golpes con sus propios padres por esta cuestión de rebeldía que tiene que ver con una emoción del enojo y también la tristeza, ¿no? Pero aquí, bueno, la ayuda más importante siempre va a ser la psicológica. Ante todas estas características que ves, siempre va a haber ayuda y vamos a agregar algunas otras ayudas dependiendo lo que vayamos viendo. Y después, a ver, vamos a analizar otra característica que tiene que ver con algo que hoy nos enfrentamos mucho, que es el suicidio. ¿Qué pasa con este suicidio con los adolescentes? En muchas ocasiones escuchamos adolescentes que dicen es que es mejor la vida sin mí, van a estar ustedes mejor si yo no estoy, yo ya he pensado en que no tiene sentido la vida, ¿para qué la vivo? Es mejor no darle problemas, yo solo soy un estorbo, solo genero conflictos, o es que ustedes me hacen la vida imposible, tantas cosas que he vivido, ¿no? Entonces, esto lleva a una situación en la que muchas veces los padres llegan a minimizar aspectos como estos, tomándolo como, ay, es que está llamando la atención, ay, solo es un capricho, ay, es la etapa, no va a pasar nada, el que lo dice no lo hace. Expresiones como esas que solemos escuchar nos llevan a minimizar esta situación en donde realmente cuando un adolescente manda este tipo de señales, nos habla de una situación ya real, ya de una gravedad que hay que atender. Y sobre todo porque estos adolescentes buscan bien, se informan de cuál es la forma, el lugar, el momento, las circunstancias, las condiciones ideales incluso para llegar a un suicidio. Aunque es cierto que normalmente quienes se suicidan como tal mayormente son los varones, pero quienes más intentan suicidarse son las mujeres, ¿no? No estamos hablando de que sea como un patrón único, hablamos de ambos sexos, pero hay una mayoría en cada una de estas situaciones en donde podemos encontrar cuestiones como objetos afilados, lanzarse de un puente, cuestiones de armas, es decir, muchas veces buscan lo que tienen a su alcance para poder quitarse la vida. Y en el caso del suicidio, incluso, a ver, muchos llegan a dejar estas cartas de despedida en donde culpan a alguno de los padres o algún familiar, relatan algún abuso que hayan vivido en la infancia, es que yo pasé esto y ya no lo aguanté, cuestiones de bullying, cuestiones de violencia. Entonces, realmente también estas despedidas, a veces en las cartas de despedida suele pedir perdón, discúlpenme por esta decisión que estoy tomando, pero creo que es lo mejor, les voy a quitar un peso de encima, yo ya no quiero que ustedes carguen conmigo. Entonces realmente aquí se requiere tanto de la ayuda psicológica como la ayuda psiquiátrica. Cuando empezamos a ver estas señales de alarma, que son estas cuestiones verbales
cambios de humor, cambios de su estado de ánimo, y ya empezamos a ver una cuestión de apatía ante la vida. Sí. Y también, a ver, no solo vemos eso, sino que también enfrentan estos adolescentes algunos problemas de alimentación. ¿Qué pasa con estos problemas de alimentación? ¿No? Muy fuertes, Abel, también, muy fuertes, porque nos damos cuenta, como vemos en esta imagen, que este collage que coloco, tienen una imagen distorsionada sobre ellos mismos, ¿no? Es una infravaloración de lo que tiene que ver con su propio cuerpo, no lo valoran, no lo toman en cuenta, no lo quieren incluso, es un odio en muchas ocasiones hacia él, y entonces empezamos a tomar 3 factores que hay en estos problemas alimenticios, que es tanto la bulimia, la anorexia y los atracones. Son cosas comunes, pero que también muchas veces las mismas personas que están alrededor de estos adolescentes suelen minimizarlos y suelen utilizar frases como, pues está en la edad, es normal, está en crecimiento, es que quiere verse bien, es que pues la familia, pues es delgada y él está gordito. Y entonces vemos que detrás de todas estas situaciones, Abel, hay cuestiones en las que a veces han pasado algunas carencias literales en cuestión de comida. También vemos en cuestiones en que hay muchas familias, sobre todo en la línea mexicana, donde muchas piensan que la comida es una forma de llenar estos vacíos emocionales y constantemente están queriendo llenar y quieres comer y quieres comer y quieres comer, y entonces a veces también esta parte también tiene que ver con antecedentes de familias que tengan obesidad o demasiado delgadez, ¿no? Que generen como esta parte de yo no quiero ser así. También tiene mucho que ver con la infancia, todo es la infancia, a ver, porque tiene que ver cómo te enseñó esa madre a comer, ¿no? Si te obligó, si te dejó hacer lo que quieras, si te lo metía a fuerzas, y siempre, casi siempre en estos problemas de alimentación vemos que tienen desde la infancia, con conflictos en no querer comer, seleccionar la comida, cuestiones de este tipo, que llevan obviamente a dañar ya una parte física en estos extremos, donde ya llevan a dañar algunos órganos, algunas partes que tienen que ver con todo el sistema digestivo y lo que implica la parte de la alimentación. Y muchas veces aquí ya, cuando ya hay una situación así, no siempre se detecta a tiempo, porque muchas veces son cuestiones muy discretas, a ver, la anorexia, la bulimia, incluso los atracones, ¿no? A veces padres han compartido conmigo, es que de veras yo en el lugar que menos me esperaba del cuarto de mi hijo, encontré bolsas y bolsas de chatarras, de comidas. Yo me daba cuenta que el refri estaba vaciándose, pero no entendía qué era lo que estaba pasando. Y entonces a veces bajan muchos kilos los hijos y los padres no ven la gravedad de la situación. Entonces, cuando ya hay una cuestión de este tipo, se requiere la ayuda psicológica, se requiere la ayuda médica, pero también una ayuda nutricional que vendría obviamente de un nutriólogo especialista que pudiera trabajar con este tipo de enfermedad. Amigos de Cadena Sur, la psicóloga Mónica Sanabria nos está hablando de este tema, adolescencia, cielo o infierno, situaciones que enfrenta la juventud del siglo XXI. Y ya nos habló de lo que es la rebeldía, de lo que es el suicidio, de lo que son los trastornos alimenticios. Todavía nos quiere hablar de 3 más, de las sustancias tóxicas, de las autoflagelaciones, de las perforaciones, del llamado cutting, y también pues sobre lo que es la adicción a los videojuegos. Vamos a hacer una pausa y le vamos a pedir que sigamos en esta sintonía de estos problemas que enfrenta nuestra juventud y sobre todo la adolescencia, pero que al final nos pues diga exactamente cómo debemos de trabajar como padres, como tutores, como adultos responsables de estos adolescentes, cómo podemos trabajar en ellos. Hacemos una pausa y regresamos aquí en breve en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada.
Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en esta noche de Carpe Diem y vean el tema que está desarrollando nuestra psicóloga Mónica Sanabria en esta noche. Adolescencia, cielo o infierno. Situaciones que enfrenta la juventud del siglo XXI. Y Mónica, pues ya nos hablaste de la rebeldía, ya nos hablaste del suicidio, ya nos hablaste de los trastornos alimenticios, pero algo también que está ahí presente y que muchas veces al principio como tú dices, no detectamos esos focos amarillos, son esas sustancias tóxicas, a veces sustancias que por ser tan comunes pensamos que no hacen daño, pensamos que no son tóxicas, que no les va a pasar nada si empiezan con el cigarrito, si empiezan con una cerveza o dos, pero que llega un momento en que estas sustancias sí pueden afectar gravemente la dinámica familiar, el autoestima, la vida misma del adolescente, Mónica. Exactamente, y justamente esta parte de lo que tiene que ver con las sustancias, que pueden ser desde drogas, cigarro, alcohol, cualquiera de estas se vuelven una especie de sedante hasta cierto porcentaje, ¿no? Una forma de evadir la realidad, una forma incluso de poder ser quienes ellos quisieran ser, ¿no? Porque estas sustancias de alguna forma transforman nuestra personalidad, ¿no? Cuando vienen justamente de estos factores que veíamos de la infancia, de estos orígenes, entonces en muchas ocasiones uno de sus refugios se vuelve cualquiera de estos. Aunque ellos saben y sí están conscientes, Abel, y creo que eso es importante, no es que estos adolescentes no sepan que causa daño a la salud, no es una ignorancia, porque incluso lo vemos en cuestiones publicitarias, en los libros de texto, realmente en todos lados se puede observar una cuestión de lo que significa como tal a la salud. No es que tienen ignorancia, sin embargo, aquí lo que se está buscando cubrir es una cuestión meramente emocional. Y eso es algo importante a destacar, porque los padres muchas veces quieren hacer ver, es que estás dañando tu cuerpo, es que lo estás afectando, es que lo estás destruyendo, y no es que no lo sepan, pero al final el punto es importante también, quienes trabajamos con esta parte, ver cuál es la droga que existe, que escogen, cuál es si es alcohol, si es droga, si es alguna cuestión de la bebida, pero sobre todo algo importante analizar es qué es lo que les deja en llenar este vacío emocional, cómo es que los deja esta sustancia, ¿no? Hay sustancias que, por ejemplo, personas adolescentes que son muy pasivos, que tomar cualquiera de estas adicciones los hace ser violentos, los hace tener el valor de decir, de hacer, de actuar, de reclamar, de decir es que estoy molesto por esto, pero no se atreven a decirlo en sus 5 sentidos. También podemos encontrar que muchos adolescentes al refugiarse en esto logran una tranquilidad, una paz o una serenidad, y aunque pareciera increíble, se logra esto con estas sustancias, ¿no? Llegan a los adolescentes a compartir conmigo, es que yo cuando fumo, yo cuando tomo, me siento tranquilo. Me siento que puedo convivir con la gente, puedo platicar, incluso puedo expresar mis problemas emocionales como lo más profundo que yo traigo cuando llego en estos niveles, ¿no? E incluso muchas veces dicen, es que solo en esos momentos logro no pensar simplemente en todos los problemas que tengo, en todas las situaciones que he vivido, que he enfrentado. Entonces, aunque es cierto que saben de la cuestión de los daños a salud, pero al final
lo que les deja o lo que les refleja es una cuestión de tranquilidad, de relajación, de liberación de lo que tiene que ver con sus emociones, de tener ese valor de atreverse a decir las cosas por este medio, porque de otra forma en otros momentos no son escuchados, no son oídos y solo en estas circunstancias. Pero también tiene mucho que ver porque muchos antecedentes con estas personas, de estos adolescentes, son las familias que permiten hasta cierto punto esta situación, ¿no? Es como, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no fume si yo fumo? ¿Cómo le voy a decir que no tome si yo tomo? Y entonces muchas veces los padres en esta común tolerancia que se permite hoy, ¿no? Es como, bueno, pero que tome solamente aquí en la casa donde yo lo vea, ¿no? Pero que entonces, solo aquí donde yo esté, ¿no? O solamente que me avise dónde está. Entonces, situaciones como esta muchas veces nos llevan a permitir o tolerar situaciones, a veces sin actuar. Y entonces dicen, es que es el adolescente, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo el padre para evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo aquí, bueno, aquí en este tipo de cuestiones, cuando ya hay sustancias, a ver, ya no solamente es una cuestión psicológica que se requiere de ayuda, ya es una cuestión médica, pero también integral, ¿no? Que se les dice a los padres que es importante que cuando ya hay una cuestión así, los hijos realmente no van a salir de la sustancia. ¿Por qué? Porque lo que les deja en cuestiones emocionales es algo positivo. Entonces no lo van a dejar por ellos mismos, siempre lo van a estar necesitando. Esto requiere ya de una cuestión, a veces incluso de llegar a estar internados en alguna clínica o en alguna clínica multidisciplinaria que les permita trabajar con eso, Abel. Y también nos enfrentamos con otro tipo de adicciones, que son los videojuegos. Y qué común es ver los videojuegos hoy, Abel. Ya encontramos una gran variedad de dónde podemos tener videojuegos, desde consolas, desde el mismo celular, en tabletas, en cualquier dispositivo electrónico. Hoy podemos tener acceso a los videojuegos y mucho más los adolescentes. Y en esta pandemia todavía más se suscitó esta situación. Y entonces, no es que esté diciendo que los videojuegos sean negativos, porque sí es cierto que son a veces incluso para los jóvenes les ayuda para muchas situaciones, pero aquí vamos hablando como del exceso. Sí, cuando adicción, no hay un límite, cuando... ¿no? Exactamente, a ver, cuando ya no hay un control, cuando sus estados de ánimo empiezan a cambiar, cuando ya no comen por jugar, cuando ya no se van a dormir por jugar, cuando ya empieza a entrar esta ansiedad y esta desesperación porque no tienen el videojuego, porque no tienen el teléfono que trae los videojuegos, porque se les va el internet, porque se les va la luz, por cualquier factor, y entonces sus reacciones suelen ser molestas, de enojo, irritables, y a veces los papás, oye, ya vente a comer, que ahorita voy, es que estoy jugando, ahorita que gane, me vas a hacer perder, cosas por el estilo, en donde ya vemos una situación que los rebasa totalmente. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Tiene que ver con cuestiones de ansiedad o depresión, pero sobre todo es evadir una realidad que solamente les permite crear un mundo en el juego en donde ellos son los protagonistas y pueden hacer realmente lo que ellos quieran en los videojuegos, ¿no? Y esta cuestión de ganar, 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 siempre, ¿no? Y porque pierden y entran en una crisis increíble, porque me han llegado adolescentes a ver con crisis porque perdieron el videojuego, porque no se ganaron el nivel no sé qué, porque no lo pasaron, porque no les dieron like o no les dieron alguna cuestión de puntaje por esto, ¿no? Entonces requieren atención obviamente psicológica y en algunas ocasiones ya requieren una atención médica o psiquiátrica. Sí, oye, y además algo importante, Mónica, es el tiempo que pasan ante estos videojuegos, porque a lo mejor si fueran 15 minutos, media hora, pues estaría bien, pero hay chavos que pasan horas y horas y horas. Y si hiciéramos un ejercicio conservador, digamos, ¿qué te gusta? 2 horas, 3 horas, que en realidad es poco. Si habláramos de 3 horas diarias en los videojuegos y lo multiplicáramos por 7 días a la semana, estaríamos hablando de 21 horas. Y si lo multiplicamos por 4 semanas y luego por un mes y luego por un año, nos daríamos cuenta que gran parte de su vida la están desperdiciando de esta manera. Es decir, no viven. Exactamente. Y llegan a perder realmente lazos familiares,
lazos de amigos, su vida social y todo con tal de... Y ahora los jóvenes dicen, bueno, es que como no tengo amigos, los puedo tener por medio de los videojuegos que tienen en línea, ¿no? Entonces también es esta parte de competencia constantemente, ¿no? Y es un riesgo. Y bueno, a ver, pasando a otro tema que también vemos muy comúnmente en los adolescentes y que también ponen los pelos de punta a los papás, ¿no? Sobre todo a los familiares o a los cercanos, tiene que ver mucho con la cuestión de el cutting. Vamos a hablar de 3 puntos importantes. Uno tiene que ver con esta parte de las autolaceraciones que hacen los adolescentes, que pueden ir desde quemaduras, desde cortes, desde rascarse excesivamente, desde buscar esta sensación, incluso hasta de ver sangre constantemente, estos golpes que pueden llegar a darse en la cabeza, estas sensaciones de asfixia, que también lo podemos ver en algunos retos virales, a ver, ¿no? Estos extremos a los que llegan, donde muchas veces la parte autoflagelada está de por medio en estos retos virales, ¿no? Como veíamos el de la ballena azul, ¿no? Estas cuestiones como de matarse, de tatuarse algo, literalmente, y los lleva nuevamente, aunque pudiéramos verlo en esta línea tan aparatosa, realmente los llega a sentir si tú les preguntas a los adolescentes, dicen, es que yo me siento bien de hacerlo, me siento liberado, me siento tranquilo, es la única manera de expresar mi enojo, mi coraje, mi impotencia hacia mí mismo, porque si lo expreso hacia los demás se vuelve un caos, ¿no? Y también esto que tiene que ver con los piercing, que también es algo muy común que vemos en los adolescentes, y ya a veces van todos los adolescentes juntos y a veces van solamente unos, pero el punto es que es una manera para ellos, desde la óptica de ellos, a ver, de adornar su cuerpo, ¿no? Es una cierta idolatría hacia su propio cuerpo y decir, véanme porque estoy bien, porque me siento bien físicamente. No necesariamente tiene que ser que nuestras emociones estén bien, aclarando, ¿no? Pero es como esta forma de llamar la atención y decir, tengo que adornar mi cuerpo con algo, ¿no? Tengo que darle a entender que soy diferente a otros, ¿no? Porque los demás no lo hacen y entonces, como yo adolescente lo hago, soy distinto porque me atreví, porque sentí ese dolor, ¿no? Porque sobre todo implica una búsqueda de un dolor, porque al final el hecho de hacer una perforación implica un dolor, ¿no? Y en el caso de lo que tiene que ver con, también es importante analizar dónde está la perforación. No es lo mismo un joven o un adolescente que se perfora la ceja, al que se perfora la oreja, al que se perfora, no sé, el ombligo, pero también vemos, me ha tocado trabajar, a ver, con adolescentes que se perforan hasta sus partes íntimas, se perforan otras áreas que no son comunes, ¿no? Por ejemplo, el cuello, la espalda, otras áreas, ¿no? Entonces vemos que va a depender mucho la elección de dónde vaya la perforación, ¿no? Y en el caso de los tatuajes, que también vemos muy común que hoy los adolescentes buscan y cada vez más tatuarse más partes del cuerpo, porque a veces ya no es suficiente con que tenga un tatuaje, sino que ya necesito más y más y más. Y esto nos habla también de una cuestión de identidad, una cuestión de que estoy buscando una manera de representar algo en mi cuerpo. Es lo que me va a hacer a mí recordar. Por ejemplo, hay adolescentes que se tatúan su nombre, se tatúan algo que represente algo. No es que represente para cualquier persona algo, ¿no? Hay personas que se pueden tatuar, por ejemplo, algún símbolo y dicen, es que este símbolo a mí me recuerda que soy poderoso, a mí me recuerda que soy valiente, a mí me recuerda que he sufrido mucho y que hoy tengo la vida, a mí me recuerda a mi familia, me recuerda, siempre tiene que ver con un recordatorio esta parte de los tatuajes y del simbolismo que yo quiero estar constantemente recordándome que tengo, ¿no? Me tengo que estar recordando que soy fuerte y entonces al ponerme un tatuaje también tiene que ver con eso. Y también, a ver, va a depender del lugar donde se ponga, ¿verdad? Oye, este tipo de ayudas, bueno, requieren en algunas ocasiones ayuda psicológica o psiquiátrica. ¿Podemos generalizar, Mónica, en el sentido de cualquier perforación, cualquier tatuaje, por mínimo que sea, tiene su sustento en un desajuste, en un desequilibrio emocional? Sí,
sí, definitivamente. Aunque sea una flor, aunque sea una imagen, no sé, asociada con la religión, no sé, cualquier cosa, tiene su base en un desequilibrio. Sí, tiene que ver en algún desajuste emocional o algún evento que haya pasado tanto en la infancia, que porque por algo necesitamos marcarnos, ¿no? Como recordarnos. Y esto nos hace ver como una cuestión de alguna situación emocional en decadencia en algo, ¿no? Esta necesidad de tener que llenarlo con algo que esté constantemente viendo y viendo, porque el tatuaje se ve, ¿no? O quiero que otros lo vean. También tiene mucho que ver, no es lo mismo que yo me haga un tatuaje que solo yo me vea, a que sea un tatuaje que todo el mundo pueda observar, ¿no? También tiene mucho que ver con, pero siempre tiene que ver una representación de algo. Muy bien, Mónica. Y pues, ¿quieres terminar con esta serie de imágenes también en relación a lo que se tiene que hacer? Y me imagino que aquí se involucra no solamente el adolescente, sino algo muy importante es de que los papás, los tutores, los adultos responsables se involucren en este tipo de terapia, ¿verdad? Así es, realmente como mencioné, todos estos casos tienen orígenes muy caóticos, muy catastróficos, tienen orígenes de secuelas que muchas veces los padres por alguna circunstancia no pudieron haber evitado, ¿no? En la infancia de ellos, por ejemplo, esta cuestión de violencia, abusos, maltratos, abandono, rechazos, toda esta situación, sobreprotección incluso, ¿no? Lleva, o la sobreexigencia, a que se lleve a esta adolescencia caótica. Sin embargo, cuando ya llegan los adolescentes así a terapia, pues ahora sí requiere de todo un apoyo completo, ¿no? Se requiere trabajar con el adolescente porque necesitamos entender qué es lo que está pasando en su mente para poder ver dónde partir sobre esta situación de un tratamiento. Pero también los padres tienen que aprender a darse cuenta de cuál es la mejor forma de ayudar a cada uno de sus hijos ante este tipo de eventos que están pasando, porque muchas veces los padres están desbordando y a veces empezamos a ver que empiezan a culparse entre ellos. Es que porque tú le diste libertad, es que porque tú no le dijiste, es que porque tú hiciste, es que ves que como tú siempre tomabas, es que como tú nunca le pusiste límites, es que tú que lo dejaste con la familia, y entonces empieza esta parte del bombardeo de buscar culpables. Y yo les digo, no es momento de buscar culpables, es momento de actuar. Y es momento de ayudar al adolescente en esta situación que está pasando, brindándole la ayuda necesaria justo en esta etapa, donde ya de por sí para ellos es un caos su vida, ¿no? Por todas las cuestiones netas que trae la adolescencia como tal, a ver, para todavía agregarle esta situación, ¿no? Y sobre todo también tienen que aprender a poner unos límites, porque muchas veces también los adolescentes con este tipo de situaciones tienden a abusar un poco también hasta de los adultos, ¿no? De los mismos padres, por esas consecuencias pasadas, y entonces recriminar, ay, bueno, ¿tú quién eres para decirme si tú me hiciste esto? Y entonces a veces los padres, agachan la oreja y no saben qué hacer. Y sobre todo también esto requiere de terapia familiar. Sin este tipo de ayudas, agregamos que en algunas ocasiones requiere alguna cuestión médica, alguna cuestión psiquiátrica que requiere atención en algunos de estos factores, pero siempre para todo lo que por lo menos hoy mencionamos, todo requiere una ayuda terapéutica. No se confíen, no piensen esto va a pasar, esto no es así, está exagerando, no minimicemos cualquiera de estos síntomas, porque hay algo detrás de esto que tenemos que trabajar emocionalmente. Pues Moni, una vez más queremos agradecer todo el equipo que está aquí en Cadena Sur, desde mis compañeras Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, Julia Sánchez, mis compañeros Eduardo Millán, nuestro director de contenidos Oscar Davis, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, todo el equipo agradece el tiempo, el esfuerzo que tú dedicas a preparar estos temas para todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente los de Carpe Diem. Antes de despedirnos, Moni, a mí me gustaría que nos centráramos en una imagen que tenemos aquí y que dice Gobierno de México, Secretaría de Educación Pública, conocer. El Consejo Nacional de Normalización y
certificación de competencias laborales otorga a Mónica Guadalupe Sanabria Méndez certificado de competencia laboral en el estándar de ejecución de sesiones de coaching. Háblanos, amiga, ¿qué significa esta certificación para ti? Pues sin duda es una gran oportunidad. A ver, el hecho de ya poder tenerlo para mí es una parte de concluir, ¿no? Sobre todo este tipo de poder ayudar a otras personas. Uno de mis objetivos siempre en la vida es que todo lo que sé puedo compartirlo con los demás y sobre todo ayudar a otros. Entonces es una forma diferente, es una técnica diferente de poder ayudar, asesorar a las personas de tal forma que puedan pasar por todas estas situaciones infantiles que han vivido, sobre todo poder ayudar a dar solución a muchas situaciones que muchas veces la mente pues es toda una situación, ¿no? Que hay que analizar y hay que saber tener un buen trato con los pacientes respecto a cuando pasan este tipo de situaciones. Y sobre todo, pues para mí significa eso, una manera más de poder ayudar a otras personas, una manera de poder brindar un tipo de apoyo diferente con mayor capacitación para poder estar a nivel de lo que realmente como profesionista soy, y sobre todo que los pacientes siguen sintiéndose con esa confianza de que con quienes están en buenas manos, ¿no? Y eso pues es una gran satisfacción, es una gran alegría de manera personal, y bueno, es algo que tanto amigos como personas muy allegadas a mí, mi familia, pues han estado siempre como apoyándome en esta parte, así que también es una forma de hacer ver que cuento con muchas personas para este tipo de logros que no serían en esa parte, ¿no? ¿En qué momento de tu vida, Mónica, descubriste que tu vocación era la salud emocional, que era la psicología? Pues fíjate, ver que aunque ya es una situación que yo desde antes había pensado en esta cuestión de lo que tiene que ver con la enseñanza, bueno, soy maestra al final, ¿no? Es una de mis carreras, y al darme cuenta como maestra, ver que muchos de los problemas que tenían los alumnos, sus maneras de reaccionar, sus maneras de actuar, acciones, gestos, comportamientos, agresiones, incluso esta parte de omisiones con sus mismos compañeros, con la autoridad, que es uno como maestro, entonces empiezo a darme cuenta que tiene que haber algo detrás de todo esto, tiene que haber algo que los lleve a actuar de esta forma, a tener este tipo de acciones, este tipo de actitudes. Y yo recuerdo una maestra que era colega mía en uno de los colegios donde estuve trabajando, que me decía, es que hay algo detrás de esos niños que si tú lo puedes descubrir, vas a ayudarlos de una manera que ni tú te imaginas. Esas palabras fueron algo que cambió mi vida, Abel, en esos momentos, porque entonces yo entendí que todo lo que los niños actuaban y lo que en muchas ocasiones los maestros tienen que lidiar constantemente con estas acciones, porque no es una cuestión de casa, es una cuestión que llega a las aulas, es una situación que los maestros tienen que saber enfrentar porque pues los tienen ahí todos los días, y a veces es una situación difícil que requiere de grandes habilidades de los maestros, grandes capacidades que muchos de ellos tienen para poder lidiar con estas emociones, y eso me hizo estudiar la parte de la psicología, eso me hizo capacitarme y lograr entender qué hay en la mente de estos niños, de estos adolescentes, de estos adultos que los llevan a actuar de tal forma, y de esa forma ayudar a otras personas, niños, adolescentes, adultos, aunque mi especialidad son niños y adolescentes, trabajo con todo tipo de personas, ¿no? Familias, parejas, y esto me lleva a ver que cuando uno logra comprender, y se los digo mucho a mis pacientes, a ver, cuando ustedes logran comprender por qué son como son y por qué son quienes son, entonces la mente logra hacer ajustes y logra comprender el por qué, y muchas veces hay que aceptar quienes ya somos, ¿no? Hay situaciones en la vida que hemos vivido, que hemos afrontado, que no podemos cambiar, pero que sí podemos hacer algo respecto a lo que ya sabemos en este momento. Entonces, prácticamente diría que esos son como los orígenes del por qué me ha gustado mucho lo que tiene que ver la psicología, ¿no? Lo que tiene que ver con esta parte de enseñar, y sobre todo de compartir con otras personas lo que uno sabe. Y yo pienso que hay
una frase que dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Y yo creo que eso es algo muy cierto. Es algo muy cierto porque sin duda cuando uno da de corazón, cuando uno da con todo, siempre va a obtener. No porque uno esté esperando obtener nada, pero es una forma recíproca de poder sentir esta parte cuando los pacientes, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, cuando ven esta satisfacción y se sienten contentos porque se les dio en ese momento la ayuda, también suelen ser como receptivos, suelen ser como una parte muy fundamental para tu trabajo. Pues en Cadena Sur, Moni, nos congratulamos de estos logros tuyos porque eres parte de la familia Carpe Diem y por ello te manifestamos nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño y un abrazo fraternal, Moni. Muchas gracias, David. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con todos ustedes y sobre todo a todo tu equipo de producción. Y bueno, ha sido yo creo que una manera espectacular de trabajar contigo, ¿no? Me ha gustado mucho este match que hay entre los dos, en el sentido de poder hacer unas entrevistas excelentes, me siento completamente natural, soy y te veo a ti como en esta parte y me da mucho gusto también cuando compartes con nosotros ciertas experiencias, ¿no? Que tú te has tocado vivir o que mismo de tu propia historia como de otras historias que has conocido. Y pues yo agradezco también mucho que tú te unas a esta parte de la confianza conmigo de manera personal para poder tener este tipo de entrevistas y pues seguir ayudando, que creo que es el objetivo de los dos. A ver. Mil gracias y saludos hasta Mérida. Gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.